Una vez organizada, la iglesia comienza su desarrollo. Después de pasar por varias dificultades e irse ajustando, llegamos al Congreso de la Asociación General en 1901, que hace una reorganización y hace que la iglesia sea mucho más efectiva en su trabajo y en la realización de sus actividades. Es cuando se crean las divisiones, las uniones y los departamentos de la iglesia. Ahora están adjuntos a la conferencia general. Una de las cosas que debemos entender del sistema de organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que su sistema de gobierno es representativo. ¿Qué significa esto? Que la autoridad de la iglesia no descansa sobre una persona, que la iglesia se dirige mediante juntas y comisiones, que la autoridad de la iglesia está diseminada en toda su estructura organizacional y cada nivel de esa estructura no tiene autoridad absoluta, todos tienen autoridad limitada. Esto hace que la dinámica de la iglesia la lleve a un crecimiento sin precedentes y se desarrolle en diversas áreas. Cada uno tiene un papel y una función importante dentro del desarrollo de la iglesia y cada tiene una obra que hacer. Vamos a mirar esta estructura organizacional. Vayamos a la iglesia local, a la iglesia donde tú asistes. Esta es la base de toda la estructura organizacional de la iglesia. Es la iglesia local la única que puede recibir o despedir miembros de iglesia. Es la única que tiene autoridad para disciplinar o registrar a los miembros activos de la iglesia. Pero la iglesia local se dirige por juntas y la máxima autoridad de la iglesia local es la asamblea general. Pero la iglesia local tiene también sus limitaciones. La iglesia local no nombra pastores, no contrata pastores. La iglesia local no define o determina el manual de la iglesia. Además de eso, los dirigentes de la iglesia local son dirigidos para actuar durante 1 o 2 años, de acuerdo a lo que hayan acordado entre ellos. Es decir, se hacen nombramientos cada año o cada 2 años. Porque hay algo que tenemos que entender dentro de la organización de la iglesia local y de toda la estructura organizacional de la iglesia. No existen cargos vitalicios. Una iglesia, también hay que considerar, no se autonombra iglesia, así como un anciano no se autonombra anciano. El anciano es nombrado por otro, es decir, por la comisión de nombramientos y la asamblea general. Una iglesia es organizada por el ente superior que se llama asociación. Esto es lo que significa que la iglesia no es de ninguna persona en particular, pero es de todos. Hablemos de la asociación o misión. La asociación o misión es el conjunto de iglesias. Una asociación se dirige por medio de una junta directiva y la asociación no tiene autoridad absoluta. La tarea de una asociación es velar porque las propiedades de la iglesia estén a nombre de la entidad jurídica correspondiente. Es la que nombra y contrata y paga pastores. La asociación es la única autorizada para manejar y administrar los diezmos que reciben de las iglesias locales. Lleva adelante el programa de evangelismo en su territorio. Administra la parte legal de las autoridades del gobierno. Lleva adelante la obra educativa. Pero, como les decía, hay cosas que la asociación no puede hacer. Por ejemplo, la asociación no ordena pastores. La asociación no define el manual de la iglesia. Y la máxima autoridad de la asociación es la asamblea general, llamada cuadrienal, porque se convoca cada 4 años.
Esta asamblea está compuesta por delegados de todas las iglesias locales y allí se presentan su informe de gestión, se nombran los líderes cuyo periodo es por 4 años. Las asociaciones no se autoorganizan. La organización de una asociación corresponde a otro. En este caso, la única autorizada para organizar las asociaciones es la división. Vayamos al siguiente aspecto de este sistema organizativo de la iglesia adventista. Ya vimos la iglesia local, la asociación, que es el conjunto de las iglesias, y ahora vienen las uniones. La unión es el conjunto de asociaciones de un territorio más grande, ya sea de un país o de una parte de un país. Tiene una junta directiva y su tarea es definir el avance de la obra en ese territorio o en ese país. Además, es la única autorizada para ordenar pastores. Su tarea es ofrecer las orientaciones legales a las asociaciones y nombra los líderes de las misiones. La máxima autoridad de la unión es la Asamblea General, que convoca delegados de cada asociación cada 5 años. Allí se nombran los líderes cuyo periodo de labor será durante 5 años. Por otra parte, ¿de dónde o de qué recursos se sostiene una unión? La unión se sostiene del 10% de los diezmos que recibe una asociación o una misión. Una unión no se autonombra. La unión solo puede ser organizada por la Junta de la Asociación General. Vayamos a lo que se conoce con el nombre de división. La división es una sección de la Asociación General que le permite administrar un territorio del mundo para llevar a cabo la obra de la Iglesia mundial. Entonces miremos, la iglesia local administra un pequeño territorio donde está su área de influencia. La asociación dirige un conjunto de iglesias de un territorio o de varias ciudades o de una ciudad. La unión administra varias asociaciones y la división está conformada por todas las uniones que conforman una parte del territorio del mundo. En este caso, nosotros pertenecemos a la división interamericana. La división tiene una junta directiva conformada por los representantes de cada una de las uniones que la conforman. Los líderes de la división son nombrados cada 5 años en el Congreso de la Asociación General. Y la división se sostiene con el 10% de los diezmos de los campos locales, es decir, de las asociaciones y de las misiones. Y entonces llegamos a la Asociación General, que es la máxima autoridad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hay que reconocer que su autoridad no es absoluta. Funciona también con una junta directiva, conformada por representantes de las uniones de todo el mundo. Su máxima autoridad es la Conferencia General, que se cita cada 5 años, y esta Conferencia General son delegados de todas las iglesias de todo el mundo y se reúnen para definir algunos aspectos importantes. Por ejemplo, se nombran los líderes de la Iglesia mundial, cuyo periodo, ya les menciono, son 5 años. Se define el manual de la Iglesia que rige las actividades de la Iglesia de todo el mundo y las diversas políticas del gobierno de la Iglesia. La Asociación General, por su parte, no contrata pastores para las iglesias locales, no ordena pastores, pero es la única que tiene la autoridad para organizar uniones. Las decisiones que toma la Asociación General tienen repercusiones para la iglesia de todas partes del mundo. Dios dirige la obra de esta manera. La Asociación General es la encargada de llevar
y de establecer la obra en países donde todavía no hay presencia adventista. Lo llaman las misiones mundiales. ¿Saben? Aquí vemos un principio o varios principios que se rigen toda la organización. Número 1, no hay cargos vitalicios. Número 2, no se autonombran. Número 3, se rige por medio de juntas. Número 4, cada entidad tiene autoridad limitada. Nadie tiene autoridad absoluta. Esto hace que la organización de la iglesia sea muy particular y no la podamos comparar con otra organización. No podamos decir, no, tal organización es gemela a la iglesia adventista. No, esta es una organización muy particular. No hay un similar. Es única y es dirigida por Dios. Y las juntas cumplen el consejo bíblico dado por el sabio Salomón, donde dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios actúa por medio de las juntas y las reuniones de la iglesia. Ahora, debemos reconocer que la Asociación General es la máxima autoridad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un espíritu de independencia, un descontento de esa autoridad es ir en contravía a lo que el Señor ha determinado que se debe hacer. Elena de White aconsejó lo siguiente: Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 408 y 409. Así que tengamos mucho cuidado cuando la Asociación General toma una decisión y nosotros decidimos no estar de acuerdo o ponernos en contra o pensar que una persona en particular tiene más sabiduría que la iglesia mundial. Más adelante la señora Elena de White nos pide que tengamos cuidado de mantener un espíritu que no está en armonía con la voluntad de Dios. Ella dice: muchas veces me ha indicado el Señor que ningún hombre debe renunciar a su criterio por el de otro. Nunca debe la mente de un hombre o las mentes de unos pocos hombres ser considerada como suficientes en sabiduría y poder para regir la obra y para decir qué planes se deben seguir. Pero cuando en un congreso de la Asociación General se manifiesta el criterio de los hermanos de todas partes del campo reunidos, la independencia y el juicio privados no deben mantenerse con terquedad, sino que debe ceder. Nunca debe un obrero considerar como virtud el mantenimiento persistente de su oposición de independencia contra la decisión del cuerpo general. Libro Obreros Evangélicos, página 504. Dios ha estado presente en todo el desarrollo de su iglesia y ha acompañado a la iglesia en cada decisión. Y cuando la iglesia toma una decisión que a veces podamos o no podamos compartir por diversas razones, no es apropiado mantener un espíritu de crítica ni un espíritu independiente de la iglesia, sino por el contrario, se nos invita a orar y a unirnos con la iglesia mundial. Elena de White nos dice al respecto: Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Eventos de los últimos días, página 48. La mejor decisión es no ir en contra de la voluntad de Dios revelada a través de las decisiones de su iglesia. La iglesia no es infalible, por supuesto que no,
pero es la iglesia de Dios. Y uno debe aprender una de las lecciones más importantes de la vida cristiana, que es la sumisión. Dios guía a su iglesia y confiemos en eso, ¿verdad? Un ejemplo de esa actitud fue la que asumió la señora Elena de White en una de las circunstancias particulares de su vida, de su experiencia, cuando la junta directiva de la Asociación General le aconsejó que trabajara en Australia. Humanamente, quizás ella no quería ir a Australia. Pidió que el Señor le dijera algo diferente, pero no escuchó ninguna otra orientación. Así que ella decide ir a Australia y reconoce que la Junta de la Asociación General tenía la autoridad para enviarla allí. Mira lo que ella escribió: no tuve un solo rayo de luz que el Señor me hubiera dado concerniente a venir a este país, Australia. Vine en obediencia a la voz de la Asociación General, a la cual siempre he considerado autoridad. Carta escrita el 9 de agosto del año 1896. Así que ella reconoce que la Junta de la Asociación tiene autoridad delegada por Dios y en este orden de ideas obedecería. Saben, amigos y hermanos, hay algo que debe llamarnos la atención. Vivimos en una época en que actualmente hay un ambiente, especialmente en nuestro país, de desconfianza sobre las instituciones, sobre los gobernantes, sobre los dirigentes, y hay sentimientos de rebeldía. Y algunos cometen el error de traer esos sentimientos a la iglesia y generan dentro de la iglesia un ambiente en contra de la organización, en contra de los pastores y sus dirigentes, e incluso acusan a la iglesia de ir camino a la apostasía. Pero debemos recordar que la iglesia no es una institución organizada por el hombre. La iglesia no es una creación del hombre. La organización de la iglesia no está basada en la estrategia de algún hombre en particular. Esta iglesia la dirige Dios. Y esta iglesia puede parecer débil porque es dirigida por hombres falibles y débiles. Pero la iglesia es fuerte porque está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Y Jesús ha dicho: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos hermanos de la iglesia han tomado otra actitud equivocada, y es la actitud de la indiferencia y el menosprecio del cuerpo pastoral. No les interesa la iglesia, no les interesan sus programas, no participan en los proyectos de evangelismo, mantienen un espíritu de crítica y de aislamiento. Algunos han considerado y han llegado a pensar que no es necesario pertenecer a la iglesia organizada para ser adventista. Pero no es lo que leemos en la Biblia, ni tampoco es lo que encontramos en los consejos que nos brinda el Señor por medio de Elena de White. Debemos enfatizar que el origen de la iglesia no es la idea de ningún ser humano. Dios fue el que creó la iglesia y Dios es el que dice que Él va a congregar a su iglesia los que han de ser salvos. Una cosa es que Dios puede salvar a personas sinceras que viven en lugares donde no hay forma de que llegue un predicador adventista. Pero otra es la realidad de aquel que, teniendo la oportunidad de servir en una iglesia local, de participar en el avance de la iglesia, no lo haga porque desconfía o porque no está de acuerdo con un dirigente o porque simplemente lo hace por capricho y oposición. Tal posición de este hermano lo coloca en un lugar peligroso para el desarrollo de su fe. El apóstol dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si pertenecer a la iglesia no es necesario, entonces, ¿por qué Jesús organizó su iglesia?
La razón es porque espera que todos aquellos que creen en Él se congreguen y participen en el avance de la obra que el Señor ha establecido en esta tierra. Elena de White afirma en el libro Hechos de los Apóstoles, página 9: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Como vemos, la iglesia es una idea de Dios. En su sabiduría creó a la iglesia como un medio para llevar a los hombres al conocimiento de la salvación. Por lo tanto, es necesario pertenecer a la iglesia, participar de sus actividades, trabajar en el servicio, predicar el evangelio. Dios es quien organiza esta iglesia. Dios es quien sostiene esta iglesia y Dios es quien la hace prosperar. No dejes que el enemigo siembre dudas en tu corazón. No dejes que el enemigo te aparte del camino señalado por Dios para la salvación de los hombres. Te invito a unirte a los miembros de la iglesia local para orar los unos por los otros, para trabajar en el servicio a la comunidad y en la obra misionera. Y de esta manera crecerás como un miembro que refleja el carácter de Cristo.